Ok, entonces sí, bienvenidos de nuevo a todos. Estamos en la lección 2 de la Iglesia Cristiana. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Listo. ¿Qué tal? Buenos días, Hola, Pastor. Día de México. Buenos días, bienvenido. Muy bien. Ok, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a iniciar la lección 2, entonces. Hoy estamos hablando de Pentecostés en el libro de Hechos 2, 1 a 21. Y bueno, vamos a estudiar este día, el día registrado en Hechos capítulo 2. En esta fiesta, gente de diferentes países se reunía en Jerusalén y muchos fueron testigos del cumplimiento de la promesa de Jesús sobre la llegada del Espíritu Santo. El Consolador, el Espíritu Santo llegó a los discípulos de manera maravillosa y con un propósito especial en este día. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy y empezamos con una oración. Oremos. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón, para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la fe. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe. Amén. Ok, bueno, tenemos tres objetivos hoy. Empezamos con el estudio usando el método de las 4C. Vamos a identificar el propósito de Pentecostés y también examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Estos son los objetivos del día de hoy. Empezamos con el estudio usando el método de las 4C y recordamos que el captar es el gancho. Para llamar la atención de otros, es el puente para llevar la conversación a la palabra de Dios. Esto es cuando ustedes están compartiendo la palabra, estudiando con otros o sí, también pueden usar el método de las 4C para estudiar la Biblia sola, pero probablemente sin un captar, ¿cierto? Entonces, sí, empezamos ahora con el captar. Y lo que vamos a hacer es hablar de esta pregunta que tenemos aquí. ¿Qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? ¿Qué es? ¿Ustedes han investigado un poquito? Compartí más información esta mañana. Ustedes no tuvieron mucho tiempo para ver lo que compartí, pero ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? ¿Qué es la fiesta de semanas o Pentecostés? ¿Qué es esta celebración? Mario. Sí, señor. Tengo lo siguiente. El significado de Pentecostés se centra en dos aspectos, como fiesta judía de la cosecha y la entrega de la ley en el Sinaí, y en el Nuevo Testamento como el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, marcando el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo descendió sobre ellos como lenguas de fuego. Los discípulos comenzaron a hablar en otros idiomas, lo que les permitió predicar el Evangelio a personas de diversas naciones presentes en Jerusalén que llegaron para dicho evento. Pentecostés es la realización de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, el Consolador,
para que estés siempre con nosotros. Eso es lo que tengo. Gracias, Mario. Excelente. Un Eso resumen. es un buen resumen de lo que pasó aquí en Hechos 2. Muy bien. Excelente. Luisa, adelante. Buen día, pastor. Buen día a todos mis hermanos. Bueno, acá tengo algo muy similar a lo que el hermano dijo, pero voy a complementar algunas cosas. Bueno, la palabra Pentecostés sí quiere decir quincuagésimo y tiene referencia con 7 semanas, con la Pascua y con el día 50 para los judíos como una fiesta solemne y además una fiesta perpetua. También investigué que fue una promesa que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles, Algo pasó. relata Ok. hechos. Y toda esa, cómo fueron repartidas todas esas lenguas, esos idiomas a todos los que estaban allí presentes. Pero también hice una cortica investigación sobre lo que realmente representa el día de Pentecostés para nosotros ahorita en esta fecha. Marcó el inicio de la era del Espíritu en la iglesia. Más o menos entendí en esa investigación que Pentecostés cambió la relación del creyente con su único Dios verdadero, quien promete y cumple y cumplió todo lo que les había prometido, marcó el comportamiento del ser cristiano y creyente en el Evangelio de Jesucristo. Pentecostés es el sello de la redención de Cristo en los creyentes de la edad temprana del Evangelio, de la edad temprana de la iglesia. Pentecostés marca la llenura de Dios en el creyente, el poder de Dios dado a la iglesia. Es el nacimiento mismo de la iglesia, de una iglesia con poder. Pentecostés tiene relación con la Pascua, con 50 días, 7 semanas que se contaban como lo describe Levítico, pero también Pentecostés tiene relación con el cordero inmolado, con el cordero de la Pascua sin tacha, sin mancha, sin ningún tipo de contaminación. Está relacionado también con el propósito de Dios para la iglesia, para los hombres, con 40 días, porque las 7 semanas dan 40 días y el día 50, que es el día domingo, es el día quincuagésimo. Ujú. También Pentecostés siempre se dará en el primer día de la semana y entonces observe 3 claves, pastor, si usted me permite. Una, que Cristo resucitó el primer día de la semana. Otro, que apareció a sus discípulos después de resucitado el primer día de la semana. Otro, que el Espíritu Santo fue derramado por Dios a todos los que estaban allí presentes el primer día de la semana. Entonces estos 3 indicadores fueron bien importantes para mí porque lo aprendí en este momento de este estudio, de esta breve investigación que usted me sugirió. Para que la iglesia se fortaleciera y conociera el cuerpo de Cristo, se dio este tiempo. Para que la iglesia se expandiera por el mundo y el cuerpo de Cristo se expandiera por el mundo, se dio este día de Pentecostés. Y para que nosotros nos pudiéramos relacionar con un mensaje de salvación, que son las buenas nuevas de salvación que el Señor nos dijo por medio de sus últimas palabras, que nosotros evangelizáramos en todo el mundo. Bueno, tengo algunas cositas más, pero no, ahorita no las voy a decir porque son muchas. No, excelente, Luisa. Gracias por la explicación y sí, la investigación y por compartir los detalles con nosotros. Sí, un día bien importante para los judíos, 50 días después de la Pascua. Muy bien. Y tenemos comentarios en el chat también. Yelitza, Altagracia también y... Lidia, gracias por los comentarios. Eluris también explicando bien en el chat. Eliseo, gracias por compartir ahí. Bueno, entonces para resumir lo que tenemos para el día de Pentecostés o también se llama la fiesta de las semanas. Podemos ver esta fiesta en el libro de Levítico, entonces no es solamente algo del Nuevo Testamento, es algo que los judíos celebraban en el Antiguo Testamento también. Pentecostés significa, pues es el día 50 después de la Pascua.
Y fiesta de semanas. Bueno, 7 semanas después de la Pascua, obviamente. Y fiesta de las semanas es, cada semana tiene 7 días. 7 semanas de 7 días son 49 días y el día siguiente es el día 50. Bueno, y sí, entonces también al momento de recibir los 10 mandamientos, celebraban y daban gracias a Dios y ofrecían las primicias de las cosechas. Am, entonces, sí, hay esta conexión. am, am, pues la fiesta también, por, por esta conexión, la fiesta también se llama la fiesta de la cosecha o el día de las primicias. Son otros nombres. Y bueno, en la fiesta de Pentecostés descansaban y llevaban ofrendas. Fue una fiesta solemne en la cual ningún trabajo servil se hacía y a la cual cada israelita varón fue requerido a asistir en el santuario. Am, y bueno, entonces es una fiesta importante para los judíos y por eso en Jerusalén hay muchas personas ahí para este día de Pentecostés. Y esto es lo que vamos a ver en la historia de hoy. Como dice Hechos 2:6, en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Mucha gente está en, en Jerusalén para este día. Y bueno, sabemos que probablemente hicieron una peregrinación a Jerusalén para asistir a la Pascua y luego quedarse para Pentecostés. Al igual que el apóstol Pablo regresó a Jerusalén para Pentecostés al terminar su tercer viaje misionero. Entonces sí, es una fiesta importante desde el Antiguo Testamento que celebraban los judíos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con la parte de contar, la segunda C, contar la historia de hoy. Am, Antes de iniciar esta parte, Damaris, ¿tiene un comentario o una pregunta? Sí, pastor. Este evento de la fiesta de la fiesta Pentecostés marcó el inicio de la iglesia cristiana y la expansión del evangelio a todas las naciones. Ese era mi comentario. Qué bueno, Damaris. Sí, este día en el Nuevo Testamento, am, sí, Dios usó esta celebración, esta fiesta, am, para iniciar la proclamación de su palabra a toda la gente en todo el mundo. Excelente. Ok, ahora hablamos de contar. La segunda parte del estudio usando el método de las 4C. Am, Ayer ustedes leyeron el resto del capítulo 1 como parte de la tarea y para hoy, y así como el comienzo del capítulo 2. Para la clase de hoy nos concentraremos únicamente en la historia de Pentecostés del capítulo 2. 2:1 a 21. Y voy a leer el texto de la Biblia. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo, como un fuerte viento, vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse.
En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos, porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 y con potente voz dijo, varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos a las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios. Ahora continuamos con las preguntas de considerar. Con estas preguntas revisamos la historia para entender bien los detalles antes de aplicar la historia a nuestras vidas. Entonces, sí, tenemos 6 preguntas de considerar y empezamos con la pregunta de personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Hola, profe. Hola, Perdón, Alberto, adelante. distracciones. Bueno, acá vemos a los discípulos que estaban esperando eh, en el aposento alto. Eh, También vemos como otros personajes a los que estaban en Jerusalén en ese momento a causa de la fiesta, que Ujú. eran de distintos lugares, distintas lenguas, y también vemos a Pedro predicar su primer mensaje, donde gana aproximadamente 3.000 personas, una de las primeras cosechas del Evangelio, ¿no? Después de hablar y explicar sobre lo que era la promesa del Espíritu Santo escrita en el libro de Joel, capítulo 2. Entonces, eh, creo que son los personajes principales de esta historia, ¿no?
Excelente, aparte del Alberto. Espíritu Santo como, aparte del Espíritu Santo como la persona más importante Ujú. eh, del momento. Sí, no, excelente. Muy bien, los discípulos, el Espíritu Santo, y todos los judíos piadosos, gente de todas las naciones conocidas, están ahí, Pedro predicando y am, menciona los nombres de otras personas en la profecía del profeta Joel. Pedro estaba comentando, esta profecía habla de hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas. Entonces, ah, bueno, pero sí, en general es lo que exactamente lo que Alberto compartió. Discípulos, Espíritu Santo y la gente de todas partes. Y aquí en el mapa pueden ver la gente de todas partes, llegando a Jerusalén. Judíos piadosos que vivían en Jerusalén, pero procedentes de todas las naciones conocidas. Ok, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Luisa. Sí, pastor, fíjese, los primeros objetos que observé fueron, bueno, el viento, el estruendo, el fuego, aunque dice como el fuego, como el viento, no era exactamente un viento ni exactamente un fuego, pero era como, eh, es el ruido ese tan grande que se produjo allí, fueron los principales objetos que observé. Perfecto, sí. Tal vez podríamos incluir la casa. Imaginemos que están, sí, pues están todavía en la casa en Jerusalén cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Am, y también en la profecía menciona otras cosas como sangre, fuego, vapor de humo, la luna, estas cosas, pero sí, en general es lo que Luisa compartió: el estruendo como un fuerte viento, las lenguas como de fuego y la casa donde están los discípulos. ¿Ok? ¿Dónde ocurrió la historia? En Jerusalén, Sí, Alberto, en en el Jerusalén. Arce- En, primeramente en la exactamente, casa, sí, en en la Jerusalén y casa. luego en las calles, sí. Excelente. Ok, ¿cuándo ocurrió la historia? Noemí, adelante. Digo, Sí, dice que después de que Jesús ascendiera al cielo en la fiesta del Pentecostés. Exacto, sí. Somos 10 días después de la ascensión de Jesús, 50 días después de la Pascua, am, y ocurrió en la mañana, a las 9 de la mañana. Perfecto. ¿Y cuál es el problema? El problema que encontramos en la historia. Profe, que a pesar de que era algo asombroso, hay mucha gente que dudaba, ponía en duda de todo lo maravilloso que estaba pasando.
Ok, sí, la gente dudaba de lo que estaba pasando. Muy bien. Mariolis. Nicauri, ¿le gustaría comentar? Pensaban que estaban ebrios. Y te bendiga, buenos días. Sí, amén, Dios bendiga. Pues esa misma parte quería enfatizar que uno de los problemas que podemos ver en la historia era que los demás, lo que no recibieron al Espíritu Santo, lo acusaron a ellos de que estaban ebrios en hora de la mañana. Ujú. Sí, Amén. muy bien. Excelente. ¿Qué más? Tamaris, adelante. Sí, profesor, tenía miedo, duda y falta de comprensión uno a los otros. Ok. Tal vez falta de comprensión de lo que está pasando, pero sí, entendieron bien las palabras, estaban escuchando en sus propias lenguas, pero sí, confundidos de tal vez lo que significa o cómo es posible. Sí. Desiderio, adelante. Buenos días, profe. Buenos Este, días. Dios le bendiga. También otros se burlaban porque no podían creer lo que estaba pasando. Ujú. Sí, excelente, sí. Sí, es otro problema que encontramos y por eso pues tenemos la predicación de Pedro. Luisa, un comentario más. Bueno, sí, pastor, exactamente lo acaba de decir usted, ese problema en que de la incredulidad que movió a Pedro a dar esa portentosa predicación donde tuvo esa primera cosecha para la Ujú, iglesia. ujú. Exactamente eso que usted dijo. Muy bien. Y tal vez otra cosita para comentar, no es pues explicado muy bien en el texto, pero sabemos lo que está pasando. Tenemos los discípulos que estaban en la espera, están en la casa esperando el Espíritu Santo. Esto es un problema para ellos porque no entienden bien cuándo viene el Espíritu Santo y saben que Jesús había prometido enviarles el Espíritu Santo, pero todavía están esperando. Tal vez es un problema para ellos. Pero sí, tenemos varias soluciones entonces para estos problemas. Pues recibieron el Espíritu Santo. Jesús cumplió con su promesa. El Espíritu Santo les da la habilidad milagrosa de proclamar la palabra de Dios en lenguas maternas de la gente presente. Y, y bueno, entonces pensando en los que estaban confundidos, piensan que los discípulos están borrachos, algo así. La solución es la predicación de Pedro, diciendo que no es así. Esto es del Espíritu Santo, esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel del Antiguo Testamento. Y sí, entonces sí, estos problemas también tienen soluciones. Exactamente. Y Elitza, hablando de la predicación de Pedro en el chat. Muy bien. Ok, continuamos entonces con la aplicación a nuestras vidas. Aplicamos esta historia a nuestras vidas y vamos a empezar con el punto principal y yo puedo compartir el punto principal de la historia para que podamos enfocarnos más en ley y evangelio, pecado y amor, en nuestras conversaciones. Entonces, el punto principal es este. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Esto es el punto principal, lo que estaba pasando en este día.
Los discípulos tienen el Espíritu Santo, Jesús cumplió con su promesa y toda la gente presente pueden escuchar las buenas nuevas porque los discípulos están compartiendo en varios idiomas. Muy bien. Ok. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Entonces, ¿qué es el pecado que podemos ver en la historia? O después de leer esta historia, ¿qué es un pecado que puedo confesar en mi vida? ¿Qué piensan ustedes de esta pregunta? Alberto, veo la mano de Alberto. Bueno, en realidad levanté mi mano un poco antes que haga la pregunta porque tenía que ver con lo que usted estaba diciendo sobre el tema de el bautismo del Espíritu Santo. Hablando de eso, hoy por hoy se habla del bautismo del Espíritu Santo como en muchas iglesias como el hablar en nueva lengua o aunque también la Biblia te habla de que cuando hemos creído fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo en Efesios. Entonces, eh, simplemente una acotación, una aclaración. Cuando nosotros, como cuando hay un combate, por ejemplo, y por ejemplo, una fuerza entra en combate, se dice, cuando entra la primera vez en combate, se lo dice que fueron bautizados, o sea, fue bautizado bajo fuego. En este caso, eh, ocurrió en varias ocasiones. Entonces, eh, hay un primer bautismo. El bautismo fue en el Pentecostés, allí en Jerusalén. Después dice la Biblia que Pedro le dijo, esta promesa se cumplió ahora, pero va a seguir vigente para ustedes, para sus hijos y para todo aquello que el Señor nuestro Dios llamare, dice el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Entonces, simplemente era ese punto, que el bautismo se da como un caso especial de la venida del Espíritu Santo en ese momento, más allá de que después uno es investido por el Espíritu Santo, es sellado a través del Espíritu Santo como hijo de Dios, ¿no? ¿Estoy en lo correcto o no, profe? Gracias, Alberto. Lo que vamos a hacer es, vamos a hablar del tema del bautismo, pues en este día, el día de Pentecostés, el propósito del día de Pentecostés en la siguiente parte y también lo que significa hablar en lenguas. Entonces, este bautismo de fuego, como vamos a ver más adelante, está hablando específicamente de este día de Pentecostés. Es la profecía de Jesús, la promesa de Jesús en lo que los discípulos van a recibir o cuando van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hablar de esto más adelante en la lección de hoy. Ok, ahora enfocamos, entonces espero que esto es de ayuda a Alberto y si no hablamos de su pregunta específicamente en la siguiente parte, ah, puede am, hacerla de nuevo, pero sí, creo que vamos a contestarlo bien en la siguiente parte. Entonces ahora enfocamos en el pecado, que podemos ver en esta historia y que podemos confesar en nuestras vidas. Entonces, Desiderio iba a comentar sobre esta pregunta.
Está en mudo el micrófono, Desiderio. No, acerca del pecado, que la pregunta que está haciendo ahí que se puede aplicar a nuestras vidas y lo que se ve aquí es el que aún viendo las grandes señales, pero la humanidad o las personas no podían creer lo que estaba pasando. Me imagino que ese es el pecado, hermano. ¿Ok? Y tal vez el rechazo del mensaje o pues pensar en lo mal, ¿cierto? De lo que está pensando en vez de pensar en, en lo bueno en esta ocasión, pensando primeramente en una mala cosa, que están borrachos, que no es la verdad, en vez de pensar, oh, tal vez Dios tiene un mensaje para mí. Um, bueno, Mariolis. Hola, profe. Sí, Hola. yo quería añadir, profe, que sí, de pronto nosotros la incredulidad, la falta de fe, la falta de comprensión, ¿verdad? Muchas veces vemos en esta época todavía en nuestras iglesias, vemos esas señales de hablar en lengua, otra cosa, y muchas personas de pronto dudan o creen que esto está loco o qué pasa aquí, ¿verdad? Y todavía en esta fecha ahorita más que todo se ve esa falta de fe, falta de creer, falta de esa incredulidad que todavía decimos que la gente está fingiendo, que no hay poder del Espíritu Santo. Entonces, yo veo que eso es como la falencia más grande que tenemos, esa falta de fe, esa falta de creencia, que dudamos todavía en estas alturas del poder de Dios. Ok, gracias, Mariolis. Muy bien. Lidia también puede ver en el chat. Podría ser ansiedad de la espera. Sí, los discípulos esperando, am, tal vez todavía por miedo, temor, porque están en una casa juntos. Entonces, sí, tal vez esta ansiedad. Muy bien. Entonces, sí, y Ricker también, hablando del bautismo, el Espíritu Santo, hay que buscarlo, pedirle a Dios, o ya lo tenemos. Vamos a hablar de esta pregunta también en las siguientes partes. Gracias por la pregunta, Ricker. Ok. Y sí, Giovanni, gracias también. El pecado que confieso es dudar el poder de Dios. Claro que sí. Sí, Él puede hacer todo en nuestras vidas y todavía pensamos tal vez que no es posible o dudamos en lo que Dios puede hacer o en nuestras vidas. Excelente. Ok. Entonces, continuamos con el amor de Dios entonces. El amor de Dios. En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Luisa. Bueno, pastor, yo lo veo acá donde dice, y en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Señor no escatimó en dar su Espíritu, porque es el Espíritu de Dios, no escatimó en entregarlo a todos, en dárselo a todos. Y además, ese hablar esos otros idiomas era la profecía acerca de su advenimiento, la profecía de lo que ya iba a suceder a partir de ese momento. Recuerde que la palabra dice que después de la resurrección de Cristo, para todos eran ya los postreros días, eran los últimos días. Entonces,
ya el Señor estaba hablando en función a esos últimos días para que se prepararan, para que creyeran, estaba ofreciendo salvación por medio de la profecía que estaba dando en diversas lenguas, en diversos idiomas, a todas esas personas, porque su amor fue tan grande que no solo dejó esa profecía para el grupo de los judíos, de los de su pueblo, de los de Israel, sino que lo expandió para todas esas naciones que también eran judíos, pero que iban a adorar en ese lugar, que eran los de Capadocia, Panfilia, los romanos, inclusive de Roma, y todo esto. Entonces el Señor dejó a su espíritu para que ellos, por medio de la profecía, conocieran de Él y pudieran también recibir salvación y vida eterna. Gracias, Luisa. Muy bien. Veo en el chat el versículo 17, versículo 4. am, y pensando en general en el cumplimiento de enviar al Consolador, su Espíritu Santo, a los discípulos. Excelente. Y pensando en la gente también que están ahí, que todos pueden escuchar a los discípulos en su propia lengua, pueden escuchar las buenas nuevas de Dios. Esto es el amor de Dios que quiere compartir su palabra con todo el mundo. Y en este día básicamente está compartiendo la palabra con todo el mundo, el mundo conocido en este tiempo. Increíble. Ah, También es interesante que pues en este día en que festejan las primicias de la cosecha, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene esta conexión con la cosecha. Am, Podríamos decir que estamos viendo las primicias espirituales de la cosecha del Evangelio de Jesucristo. Am, entonces, sí, es un- una linda conexión. Damos gracias a Dios porque cuando nosotros sembramos la palabra, también cosechamos espiritualmente, refiriéndonos a los que escuchan la palabra y la creen por la obra del Espíritu. Muy bien. Ok, excelente. Y gracias. Hay muchos que están compartiendo en el chat. Fabio, Eliseo, Giovanni, Mili, Edis, Lidia, Fanny, excelente. Gracias por todos los comentarios. Mario también en el chat. Ok, la última pregunta. Entonces, voy a contestar esta pregunta para que tengamos un poco más tiempo para las siguientes partes, porque tenemos dos partes más hablando de las lenguas, hablando del propósito de este día de Pentecostés. Entonces, me gustaría dedicar un poco más tiempo a las siguientes partes. Entonces, un ejemplo para una pregunta, para una manera de contestar esta pregunta: ¿qué pediré que Dios sobre mí para poner en práctica su palabra? A invocar el nombre del Señor para la salvación, a recurrir a la promesa de Dios del perdón y confiar en Él para la liberación del pecado y de la condenación eterna. También a predicar la palabra de Dios a los que están cerca y lejos, a participar en la obra misionera y apoyarla de cualquier manera posible, para que todos escuchen la palabra de Dios en su propia lengua. Sí, que participemos en la gran comisión, que tenemos la confianza, el valor de cumplir la gran comisión, juntos compartiendo la palabra con todo el mundo, incluso en nuestros barrios, nuestras familias, nuestras comunidades. Excelente. Ok.
Gracias a todos por los comentarios, por su participación en el estudio usando el método de los 4C. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con la siguiente parte y en la siguiente parte vamos a hablar más del día de Pentecostés, el propósito de este día y también pues vamos a examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, la primera pregunta aquí, ¿cuál fue el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? ¿Hay una persona que puede contestar esta pregunta antes de que yo comparto algo con ustedes? ¿Qué piensan ustedes el propósito de este día? Eliseo, Eliseo, el micrófono está cerrado. Listo, ya, Sí. ya quedó. Buenas, buenas, buenas. Yo pienso que el primer propósito es lo que usted comentaba. Una vez que el Espíritu Santo entra en nosotros, nos crece ese deseo de compartir la palabra de Dios, de enseñar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y el actuar por las instrucciones del Espíritu Santo con cada persona, porque cada persona es diferente, entiende la fe de diferente manera. Yo hablo en cuestión de que hay muchas religiones, entonces mucha gente está confundida. Entonces, uno de los principales objetivos, creo yo en lo particular, yo lo siento por medio de mi fe, es compartir lo que dice la Biblia, como ustedes lo mencionan sin duda alguna, y que ese corazón se convierta en un corazón alegre al Señor, mi estimado pastor. Mm, Gracias, Eliseo. Entonces, sí, en este día los discípulos tienen el Espíritu Santo y están compartiendo la palabra con toda la gente. Increíble este milagro que Dios hizo usando los discípulos. Am, sí, y gracias Luisa, Enrique en el chat, Mario, excelente. Entonces voy a comentar un poco ahora, hablando más de este propósito. Tenemos, pues esta es la segunda pregunta del proyecto final, ¿cierto? ¿Cuál fue el propósito del día de Pentecostés en Hechos 2? Am, y tenemos un buen resumen aquí en la pantalla y después voy a compartir algunos versículos bíblicos con ustedes, hablando específicamente de Hechos 2. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Es también lo que compartí para el punto principal de la historia es el propósito del día de Pentecostés, ¿cierto? Empieza con Jesús y el cumplimiento de su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y los discípulos, al tener el Espíritu Santo, tienen esta habilidad milagrosa de compartir la palabra de Dios en diferentes idiomas. Es increíble. Entonces, am, están proclamando la palabra de Dios y toda la gente ahí pueden escuchar. Entonces, la gente también están escuchando de la palabra de Dios en su propia lengua y bueno, entonces esto es el propósito del día de Pentecostés, el cumplimiento de esta promesa de Jesús y los discípulos están compartiendo la palabra con todas las naciones. Toda la gente puede escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús y su resurrección y todo. Y bueno, para confirmar todo esto, tenemos algunos versículos. Tenemos de la lección 1 lo que Jesús dijo a sus discípulos. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto es la promesa de Jesús a los discípulos.
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Sí, es la gran comisión, pero también en este sentido es una promesa. Serán mis testigos. Y esto es lo que está pasando en la historia de hoy. Están los testigos sus testigos en Jerusalén, en esta historia, pero también a otras partes porque están compartiendo con gente que van a regresar a sus comunidades y pueden compartir. Entonces, sí, tenemos esta promesa de Jesús a los discípulos de lo que va a pasar el día de Pentecostés y después en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces ahora en Hechos 2 todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Am, entonces sí, esto es un milagro del Espíritu Santo ayudándoles a hablar en diferentes lenguas. Y es el cumplimiento de la promesa de Jesús. Y todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Increíble que todos puedan escuchar bien en sus propios idiomas. Increíble. Y el último versículo para compartir, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Entonces, pensando en este día específicamente, sí, es el cumplimiento de la promesa de Jesús a los discípulos. Están proclamando la palabra a todas las naciones. Entonces, para resumirlo bien, de nuevo regresamos a esta diapositiva. Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente de muchas naciones. Y ahora, bueno, esto es un resumen de este día de Pentecostés. Am, y espero que todos puedan escucharme bien. Parece que estamos bien ahora. Ok. Y el último objetivo que tenemos para la clase de hoy. Entonces, esto fue la segunda pregunta del proyecto final. Y ahora continuamos con la parte hablando un poco más de este tema de hablar en lenguas. Entonces, típicamente duramos 1 hora con cada clase y pues la primera lección mucho más de 1 hora. Am, Hoy vamos a terminar la lección dentro de 10 o 15 minutos ahora. Entonces, tenemos 10 o 15 minutos más para terminar la lección de hoy, hablando de el último objetivo. Hablar en lenguas. ¿Qué dice la Biblia? Pues primero, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Ah, pues primero, lo que vemos aquí, Hechos 2, lenguas son del Espíritu Santo. Específicamente en este día con los discípulos son del Espíritu Santo. Hechos 2 7. Desconcertados u maravillados, decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Ah, pues las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. Esto es importante recordar. La gente puede entender bien lo que los discípulos están diciendo. Las lenguas de Pentecostés son idiomas conocidos. Hechos 2:11. Todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios.
Entonces también el hablar en lenguas en Hechos 2 claramente quería decir la habilidad de hablar en idiomas extranjeros para ayudar a los discípulos a proclamar el Evangelio. Es el propósito que los discípulos tienen, proclamar el Evangelio de Jesús, Jesús resucitado. Hechos 2:16. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Cuando Pedro responde a la burla que los discípulos están hablando en idiomas extranjeros porque están borrachos, él explica que los eventos comenzando con Pentecostés fueron profetizados por Joel. Entonces, también recordamos que esto fue el cumplimiento de esta promesa o esta profecía. Entonces, ¿qué piensan ustedes de esta pregunta? Entonces, ¿en qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Pensando en la comparación con este día de Pentecostés y lo que hemos aprendido de Hechos 2. ¿En qué se diferencia esto? Am, Eliseo. Mi estimado pastor, a lo mejor no tanto al 100% lo que usted comenta ahorita, pero se me vino a la mente el cómo Dios, que cuando la Torre de Babel creó las lenguas para crear desorientación, y cómo más adelante, por medio de las lenguas que le dio a los apóstoles, se empezó a comunicar con ellos. Se me vino ese pasaje, la verdad, y tenía ganas de compartirlo. Gracias, pastor. No, gracias, Eliseo. Gracias. Sí, es una buena conexión con el Torre también en la historia en que todos están confundidos. En esta historia, todos entienden bien usando idiomas. Perfecto. Noemí, adelante. Sí, la diferencia es que las lenguas eran repartidas con un propósito. En este caso era predicar el evangelio. Y la diferencia también es que cada uno escuchaba en su lenguaje, o sea, sí había entendimiento. Yo siento que en estos tiempos, los que hablan en lenguas, a veces no hay un intérprete y no se entiende lo que ellos quieren decir. Esa sería mi participación. Muy bien, sí, excelente. En este día había un propósito. Excelente. Y también había entendimiento de los que estaban escuchando. Muy bien. ¿Desiderio? Sí, hermano, con respecto a la pregunta, pues eh, yo pienso que la diferencia ahorita está de que muchos quieren hablar lenguas, pero no hay quien lo entienda. Entonces pienso yo que ahí está la confusión en este tiempo, que ahí sí hablaban, pero había quienes entendía. Mm, Solamente, hermano. ujú. Sí, sí, excelente punto. Sí. Alberto. Sí, profesor, yo quería un poco acotar a lo que todos los hermanos dijeron. Yo coincido con todo, de que el hablar en lengua tiene que tener un propósito. En este caso, tiene que haber alguien que lo entienda. Ujú, Eh, pero también Hechos capítulo 13 cuando habla, perdón, Corintios, 1 Corintios capítulo 13 cuando habla sobre la preeminencia del amor, habla sobre, dice, si yo hablase en lenguas humanas o angelical, si entendiese todos los misterios, ahí te está hablando de otro tipo de lengua que es lenguas angelicales, por ejemplo, pero que Pablo también enseña a que tiene que haber gente que lo interprete o que entienda.
con entendimiento, digamos, para edificación de la iglesia. Ujú. Sí, Amén. excelente, Alberto. Sí, muy bien. Sí, es lo que algunos están compartiendo en el chat también sobre el propósito. El propósito, muy bien. Excelente. Nicauri. Sí, sí, Dios bendiga nuevamente. Bueno, quiero también dar apoyo a lo que decía el compañero de que hay diferentes tipos de lenguas y que en aquel tiempo, en el Pentecostés, la lengua fue como una señal del poder que ellos habían recibido, porque en sí lo que es el Espíritu Santo es el poder que recibieron los apóstoles para tener la valentía, el denuedo de poder predicar la palabra y enfrentarse tanto a las autoridades de aquel tiempo como a todos los que lo iban a perseguir. Creo que en este tiempo sí se ha malinterpretado mucho el hablar en lenguas, porque de hecho hay lenguas hasta mecánicas, hay escuelas que te enseñan a hablar lenguas, pero hay una diferencia muy grande, porque es que una persona que está bautizada con el Espíritu Santo de Dios no solamente va a hablar lenguas, sino que a través de lo que hable hay poder en su palabra, hay poder, hay una edificación para nosotros mismos, que cuando oramos en lengua hay una edificación directa que nos podemos conectar con el trono de Dios. Pero en este tiempo creo que sí han malinterpretado mucho el hablar en lengua. De hecho, hay personas que para dar un bosquejo hasta predican en lengua sin un intérprete, sin una persona, porque la Biblia habla del don de lengua, pero también habla del don de interpretación de las lenguas. Entonces yo creo que ahora la iglesia contemporánea ha malinterpretado las lenguas angelicales, las lenguas que son dadas por el Espíritu Santo, con algo muy diferente a lo que se mueve hoy en día. Amén. Gracias, Nicauri. Muy bien. Y dos comentarios más. Mariolis y luego Eliseo. Mariolis, damos la palabra a usted. Ok, profe. Profe, yo pienso para mí que la diferencia está, es que en ese momento se dice que se escuchaba en su mismo idioma. O sea que las lenguas en ese momento fue para que ellos, entre ellos mismos, se pudieran entender y pudieran escuchar la palabra de Dios, el Evangelio. Y como dijo el hermano anteriormente, hay ahorita lenguas angelicales, o sea que son lenguas de interpretación para que Dios nos escuche a nosotros, ¿verdad? Para que por medio de la interpretación podamos hablar directamente con Él o el mensaje que Dios quiere dar a través de esas lenguas angelicales. Pero en ese momento era para que entre ellos mismos se pudieran entender. Ujú, ujú. Ok, gracias, Mariolis. Excelente. Eliseo, un comentario más. Como han dicho los compañeros, Eliseo, lo siento, no le escucho bien. ¿ya me escuchas mejor? Un poquito. No, no, porque No, no sé por qué. Tal vez es... Sí, no sé qué estaba pasando. No sé si puede acercarse al micrófono de su dispositivo. No sé. Lo siento, Eliseo, no le escucho. Ay, qué pena. Am, ok. Lo siento, Eliseo también puede comentar en el chat y para los demás que están compartiendo ahí, si ustedes tienen una pregunta ahí en el chat, tal vez hay muchos comentarios, entonces no he escuchado o leído todo lo que está ahí. Entonces, si usted todavía tiene una pregunta después de la lección de hoy, pueden enviarme un mensaje por WhatsApp. Sí, para que pueda contestarle, porque sí, hay muchos comentarios ahí. Gracias por la participación de todos ahí en el chat. Excelente.
Ok, bueno, entonces, para terminar la lección, voy a compartir un poco más de las otras partes de la Biblia hablando de este don de hablar en lenguas. Entonces, ¿qué dice Primero de Corintios sobre este don? Primero de Corintios 12, 1 a 12, describe los dones del Espíritu Santo. En versículo 3, lo primordial, la obra más importante que hace el Espíritu Santo en nosotros es que creamos en Jesucristo el Señor. Es la fe. El don de la fe es la obra más importante que hace el Espíritu Santo, porque a través de este don tenemos salvación, ¿cierto? Entonces es increíble este don, el don de la fe. Versículos 4 a 7, la palabra se repite en estos versículos, es diversidad. Pero es el mismo Dios que da una diversidad de dones. Entonces, no es una promesa que cada persona va a tener cada don. No es así. Hay una diversidad de dones en la iglesia. Y en los versículos 8 a 11, Pablo menciona algunos dones: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernir los espíritus, lenguas y interpretar lenguas. Entonces, hay varios dones que Pablo menciona en este capítulo 12 la primera carta a los Corintios. Y este es el versículo que Alberto compartió antes. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Esto es lo que Pablo compartió justo después del capítulo 12, cuando estaba describiendo los dones. Entonces, el significado aquí es: el amor cristiano es más importante que hablar en lenguas. El amor cristiano es tan importante mostrar la fe que ya tenemos, la fe que el Espíritu Santo obró en nosotros, mostrando amor a otros, el amor cristiano. Y entonces, continuando en 1 Corintios 14, el siguiente capítulo, Pablo los anima a valorar más los dones que edifican la iglesia, como la profecía. Dice Pablo, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Y entonces sí, es importante recordar esto, que si es no para la edificación, si otros no entienden bien lo que estamos diciendo, am, sí, tal vez no tiene am, pues tan importancia o no es tan edificante o am, no hay un buen propósito, ¿cierto? Um, También dice en el capítulo 14, versículo 4, el hablar en lenguas es para la edificación propia de uno mismo, y es una señal para los incrédulos, es lo que dice 14, 22. Y recordamos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia, como Pablo dice en Corintios 14, versículo 40. En la actualidad, algunos practican el hablar en lenguas, pero en realidad es un balbuceo caótico. No se entiende nada. Le llaman una lengua celestial o angélica e inventan una interpretación. Dios nunca ha prometido darnos el don de lenguas regularmente. De hecho, 1 Corintios 13, versículo 8 dice: el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse. Puede que ya estamos en una época en la cual no hace falta el don de hablar en lenguas, como en el día de Pentecostés. El propósito de hablar en lenguas en el día de Pentecostés era llamar
la atención de extranjeros para que escucharan la palabra en su lengua materna. El hablar en lenguas, pues tal vez algo muy importante para recordar es el hablar en lenguas no es un requisito para ser creyente, como dicen algunos. Dicen que el evangelio queda incompleto si uno no ha hablado en lenguas y no es así. No es una promesa de Dios que cada persona va a tener esta habilidad de hablar en lenguas. Y sí, no es un requisito para ser creyente. El don más importante en todos los creyentes es el don de la fe, um, que es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no sé, habían algunas preguntas hablando de este tema y ustedes pueden enviarme otros mensajes también. um, pero espero que he ayudado un poco, por ejemplo, con la pregunta de Alberto antes. Y había otra pregunta. Am, Creo que hemos hablado bien de esta parte. Tal vez no, y no tenemos mucho tiempo en este momento. Entonces, si ustedes tienen más preguntas, pueden enviarme un mensaje por WhatsApp. Pueden responder a cualquier mensaje en nuestro grupo también y yo puedo ayudarles ahí en el grupo de WhatsApp. Um, pero sí, porque esto es, estamos hablando rápidamente sobre el tema. Um, pero un poquito para recordar aquí es uno de los dones, es uno de los dones del Espíritu Santo, por supuesto, y es para la edificación propia de uno mismo. Entonces, recordamos esto, especialmente cuando pensamos en gente que no pueden entender. Um, Era y puede ser una señal para los incrédulos. Recordemos que todo se debe hacer decentemente y con orden en la iglesia. Y tal vez lo más importante para recordar es, no es un requisito para ser creyente. La obra más importante del Espíritu Santo es la fe que ha obrado en nosotros. Ok, bueno, espero que todo esto es de ayuda a ustedes y sí, si tienen más comentarios, más preguntas, pueden hablar directamente conmigo. Lo siento que no tenemos mucho tiempo en la lección de hoy. Pero bueno, gracias por los comentarios en el chat también. Y si ustedes tienen otra pregunta que ya compartieron en el chat, y yo no contesté, pueden hablar conmigo también con su pregunta. Ok, Gracias, profesor. Para mí muy claro, muy claro todo. Muchísimas gracias. gracias Alberto. Excelente, gracias a todos. Entonces sí, recordamos el propósito de la iglesia cristiana: serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es nuestro propósito, ser testigos de Dios, de Jesús. ¿Cuál fue el propósito del día de Pentecostés? Es la pregunta del proyecto final. Ya compartí con ustedes, ustedes pueden regresar a esta grabación para contestar esta pregunta también. Pero es la segunda pregunta del proyecto final. Y durante estas lecciones, ustedes pueden empezar con el proyecto final, escribiendo sus respuestas a cada pregunta en cada lección, hasta que yo comparto el proyecto final, o el documento del proyecto final, pero es exactamente así. La primera pregunta de la primera lección y la segunda pregunta de esta lección. Ok, y la tarea, voy a compartir la tarea probablemente mañana con ustedes. Es ver el video de la lección 3. Vamos a leer más del Hechos 2.
22 a 47, es la predicación de Pedro. Y al leer el texto, ver si pueden identificar un versículo en que Pedro les predicó la ley y un versículo en donde predicó el evangelio. Entonces, ley y evangelio, pecado y amor, si ustedes pueden buscar versos o palabras específicos. Pero voy a compartir todo en WhatsApp. Y bueno, esto es todo. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Bendiciones a Amén. todos. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermano. a Hasta todos. la próxima clase. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Dios los bendiga a todos, que tengan un bonito día. Amén, amén. Chao, bendiciones, chao. Chao. Hermoso. Bendiciones. Bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Dios los bendiga grandemente. Gracias, Enrique. Hasta luego, pastor. Pastor, quedamos Chao. pendientes cuando me avise en qué lugar va a estar aquí en Cali, ¿yo? Qué Muy bueno. pendiente. Bueno, Dios le bendiga, pastor. Gracias, Mariolis. Muy bien, eso es todo para el día de hoy. Bendiciones en su día y pues nos vemos de nuevo el lunes. Adiós mediante. Bendiciones. Pase bien. Que tenga un excelente día. Igualmente.